Paz y bien. Un saludo en los corazones de Jesús y María para todos. Bienvenidos a este programa Preguntando se llega a Roma. Hoy con un invitado muy especial. Tengo el honor de tener a Anuar Tapias. Anuar, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, William, gracias. Muy agradecido por la invitación de llegar a tu canal. Qué bien. Mi hermano, te cuento que cuando yo empecé en mi proceso de apologética, una de las personas que yo más leía precisamente en Facebook eras vos. O sea, vos también haces parte de esos, para mí, gigantes de la apologética que en algún momento me sirvieron tanto para poder resolver un sinfín de dudas y muchas cosas que tenía. Entonces, de antemano, no había tenido la oportunidad. Muchas gracias, mi hermano, porque uno nunca sabe que lo que uno esté escribiendo o diciendo no sabe quién lo va a ver, quién lo va a leer y de qué manera le va a servir, ¿sí o no? Así es. Excelente saber eso. Bueno, mi hermano, te cuento entonces que en este formato de programa, que es un tanto testimonial, la idea es que vamos a ondearlo desde el marco de la apologética, ¿ya? Desde lo que es la defensa racional de nuestra fe, dado que en este momento puede haber muchos Anuar Tapias que están allá afuera y que quizás pueden haber estado pasando por un proceso similar al que tú hayas tenido en algún momento de tu vida o que hayan tenido las mismas preguntas, dudas, objeciones, etcétera, y que gracias a de pronto resolverlas en este programa puede ser esa la piedrita en el zapato que les esté impidiendo abrazar la fe de una manera más fuerte, con mucha más convicción, de una manera más radical, ¿ya? Entonces, iniciaríamos, mi hermano, haciéndote la primera pregunta del programa, que es: ¿quién es Anuar Tapias y cuál es tu vocación? Bueno, Anuar Tapias es ante todo un laico, hijo de la Iglesia Católica. Soy casado, tengo un hogar bastante grande, un hogar de 5 hijos, con una bonita historia testimonial de toda la parte familiar. Ya tengo hijos en la universidad, ya terminando carrera, y otras más pequeñas en etapa escolar. De profesión, soy ingeniero mecánico, especialista en logística empresarial y trabajando hace mucho tiempo en el sector minero. Pero paralelo a eso hay una verdadera pasión que el Señor tenía preparada para mí, y es, digamos, formar. Ni siquiera lo voy a encuadrar en apologética, sino en formar. Esa realmente fue la vocación con la que yo nací y que vine a descubrir muchísimo tiempo después, que me habían escogido o llamado para formar. Básicamente eso. Tengo 4 hijas y un hijo. Soy hijo único. Vivo en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y bueno, muchas cosas más que iremos compartiendo a lo largo del programa. Exactamente. Eso es otra cosa muy bonita que a mí me alegra mucho, hermano, tener como compatriota aquí en nuestra amada Colombia, porque realmente aquí no es que haya mucha gente que se encamine como por este medio. Pero bueno, bendito sea el Señor, ahí iremos sembrando más semillitas. Mi hermano, viene una pregunta que yo sé que para Anuar es un poco ambivalente, porque obviamente sé que ha tenido pues como una historia católica muy larga, pero sé que la vamos a enfocar de una manera muy, muy bonita para los fines de este programa, y es que Anuar Tapias, ¿hace cuánto es un católico convencido de su fe?
Bueno, yo he sido católico toda la vida. Mis padres, gracias a Dios, me dieron testimonio, me dieron ejemplo y me supieron inculcar la fe. Igual que mis abuelas, también católicas de toda la vida. Viví mi fe católica como la viviría cualquier persona medianamente en un hogar católico, de Eucaristía dominical, de la importancia de Dios, de tener principios, de vivir los preceptos, de conocer los mandamientos, conocer los sacramentos, pero hasta ahí, digamos, hasta un conocimiento básico. Durante mi etapa juvenil, ya estando cercano a la universidad, mi mamá, viví algo muy curioso. Mi mamá me colocaba la emisora Minuto de Dios y yo se la pagaba. Y me invitaba muchas veces al grupo de oración que quedaba cerca. Yo no quería ir. ¿Qué edad tenías más o menos en esa época? Unos 18, 19 años. 18, 19. Y no quería ir porque es que yo estuviera en el billar o en la calle. No, no, no. Yo fui un pelado muy sano, un muchacho muy sano. Simplemente que yo sentía que eso no era para mí, pero porque no lo había experimentado. A veces los jóvenes, y ahora que soy papá de jóvenes lo entiendo, tú le dices algo, no te escuchan, pero si eso mismo se lo dice a alguien de la calle, enseguida escuchan. Y tuve la oportunidad de ser invitado por jóvenes al grupo, que mi mamá siempre me decía que fuera y le decía que no, pero cuando me invitó un joven, ahí sí dije, vamos a ver qué es eso. La experiencia fue fuerte porque me invitaron primero a una Eucaristía que era dirigida por la Renovación Carismática y obviamente para mí eso fue un voltaje muy bravo, un cambio muy fuerte por la efusividad que mostraban y cuando dicen pasen adelante, terrible. Siempre he sido muy tímido y muy penoso, o lo era antes de que el Espíritu Santo me transformara. Esa semana fui al grupo de oración y yo quedé enamorado. Yo no me imaginaba que se viviera de esa manera esa experiencia, de recibirte con alegría, con agrado. Yo me imaginaba un grupo de oración, la cosa más aburrida del mundo, y cuando llego y me doy cuenta que está lleno de jóvenes como yo no sé, algo pasó ahí, que yo empecé a sentir como si yo hubiera encontrado algo que siempre hubiera querido, pero que yo no sabía que lo quería. O sea, yo me sentía tan bien, pero no porque yo estuviera toda la vida de joven buscando algo que yo no llenaba con nada, no. Pero yo cuando llegué sentí que yo había llegado a lo que siempre había querido llegar. Y tuve ese cambio donde uno le llaman el primer amor, ¿no? Donde uno ve todo color de rosas. Entonces empecé a escudriñar un poquito más de la palabra. Ahí fue que yo empecé a escudriñar. ¿Y qué me motiva a mí? Que cuando compartían un texto de la palabra, yo no tenía conocimiento. Yo tenía lo básico de un catecismo pequeño, de las clases de religión en el colegio, hasta ahí. Pero cuando compartían la palabra y me pedían a mí que yo quería compartir, y yo veía que a la gente le encantaba lo que yo reflexionaba de los textos, hasta yo me sorprendía. Y yo ahí empecé a sentir un enamoramiento de la palabra de Dios, lo más bonito. Y en ese primer amor, en esa época nos decían, traigan más jóvenes. Y entonces yo en la universidad, de un momento a otro, empiezo a hablar de Jesucristo. O sea, ese inicio tuyo, más que racional, fue un inicio muy emocional, ¿cierto? Porque la renovación carismática, la unción del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero entonces ahí el tema es que, bueno, empezaste a hacer la reflexión de la palabra de Dios, te empezaste a meter, a profundizar, ¿cierto? Que en ese orden de ideas, en cuanto a lo que es el programa, bueno, o sea, en este momento, ¿cuántos años tiene Anuar Tapia? Aproximadamente unos 19, 20 años. Ah, tú dices ahora mismo. Eso fue hace 19, 20 años. Hoy en día tengo 42. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas, eso fue más o menos redondeando hace 20 años. Tu cosmovisión, obviamente, era seguir siendo católico, pero pasaste de un catolicismo convencional a un catolicismo más firme, más radical, cuando entraste entonces a la renovación carismática, tuviste pues esta experiencia fuerte con el Espíritu Santo, luego vas entonces al mundo, te lanzas al mundo a hablar de Jesucristo, y ahí, ¿qué pasó, mi hermano?
Cuente a ver. Bueno, vino la estrellada del siglo, porque cuando uno está en ambientes universitarios, o sea, sabe que llega de todo, que es como las metrópolis a las que Pablo iba y se encontraba con diferentes creencias. Entonces, en ese compartir donde yo hablo de lo que estoy viviendo, empiezo a recibir cuestionamientos que yo ni siquiera me había hecho. Y cuando yo empiezo a invitar a un grupo de oración, me dicen, ¿ese grupo de oración qué es? No, es católico. Ah, no, pero es católico. Y yo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que ustedes los católicos creen en las imágenes, creen en el Papa, creen en el purgatorio, se confiesan. Y entonces me empiezan a cuestionar cosas de mi fe que yo no estaba preparado. O sea, yo quería hablarles era de que había un Jesús vivo que transformaba corazones y me salen con cuestionamientos históricos, citas bíblicas que yo decía, no sé cómo responder. Pero hubo una pregunta o hubo algo que yo me decía, yo no sé cómo responder, pero yo sé qué respuesta hay. Y es lo que a mucha gente le pasa, que cuando lo cuestionan, antes de ir a buscar las fuentes y documentarse, se deja arrastrar y se deja llevar por cualquier cosa que le dicen. Y es donde valoro la formación en casa que recibí de mis padres con inculcarme la fe para que yo en un momento de cuestionamientos, más que dejarme confundir e ir de la iglesia por lo que me pudieran decir estos jóvenes, yo quise fue buscar las respuestas para yo saber. Dice, pero yo, ¿por qué no sé esto? Y es allí año 2000 aproximadamente, donde yo descubro que existe algo que hasta ese momento no sabía que era llamado apologética. Y fue algo nuevo para mí ese mundo. Abrí la cortina y veo un mundo gigante llamado apologética. Una belleza, mi hermano. Sí. Y en ese orden de ideas, ¿cuáles fueron entonces esas tres dudas, preguntas, objeciones más fuertes que te hicieron y que te hicieron buscar las respuestas, que llegaste a la apologética, que te topaste con este ministerio hermoso de la iglesia que es la defensa de la fe? ¿Cuáles fueron esas preguntas tan difíciles? Vamos a organizarlas desde la más sencilla hasta la más dura. Voy a mencionar los tres temas que más me presentaban como temas. Uno, la Virgen María. Dos, lo bíblico y lo no bíblico o la Biblia como tal. Y tres, los sacramentos. Ahí se concentraban todas las preguntas, porque de pronto dentro del bloque bíblico es ¿por qué le oran a María? ¿Por qué le llaman Madre de Dios? ¿Ok? Porque tienen muchas vírgenes. Entonces te hago tres preguntas del primer tema. Del segundo tema es la Biblia tiene manipulaciones. ¿Cómo sabes tú que lo que tú tienes en tu Biblia no ha sido manipulado por esa organización tan macabra en 2000 años? Y la tercera eran los sacramentos, principalmente con la confesión, porque pienso que es el sacramento que más se ataca desde afuera. Entonces, con ese mismo de la confesión se derivaba el ataque al celibato. ¿Y por qué se confiesan con un cura si los curas son esto, esto y esto? Entonces, yo diría que en esos tres temas, sacramentos, Biblia y María, empezaron los primeros cuestionamientos. Eso lo puedo recordar hoy, no porque yo recuerdo exactamente cada momento, sino porque mis primeros artículos de apologética que yo escribí fueron sobre la Biblia y la tradición y sobre la virginidad de María. Y los hice porque fueron los primeros temas que yo aprendí a investigar. Entonces fueron los primeros temas que encontré. En ese momento o en esa época es muy diferente a lo que ocurre hoy. Hace 20 años no existían tantos canales de apologética como los tenemos hoy, personas dedicadas a este ministerio que me les quito el sombrero. Y yo tengo que decirte, yo digo, Señor, discúlpame y yo seré flojo, pero para mí es más fácil escribir una publicación en Facebook que hacer un video. Porque cuando yo miro todo lo que implica grabar un video y tener un canal de YouTube, yo tengo un canal, pero es un canal muy pequeñito de reflexiones cortas y algunas cositas y no al nivel de otros canales más enfocados como este, ¿verdad? Como otros que hay. Entonces no había eso. No existía Facebook para ir a aprender. Entonces, ¿dónde aprendí apologética alguien que hace 20 años quería aprender apologética?
tenía que buscar en internet y comprarse uno que otro libro y tener que leer. Hoy en día hay memes, videos, Spotify, podcasts. Hoy en día se le hace más fácil a las personas, pero hace 20 años no. Gracias a Dios no existían redes sociales. Yo le doy gracias a Dios que no existían redes sociales, porque pude aprender la apologética de forma sana en los foros de debate. Gracias a Dios no existían redes sociales, sino no sé si sería la persona que soy hoy, digamos, con la estructura que tengo sobre la apologética. Entonces, tocaba leer y tocaba investigar en páginas. No es que te iba a decir que precisamente anteriormente era más gustoso y más movido el tema de la apologética que hoy, aunque hayan más apologistas hoy digitalmente. ¿Por qué? Porque aunque tenemos las redes, digámoslo entre comillas, pues, en lo que es el movimiento más católico, inundadas de mucho conocimiento, la gente no le gusta. A la gente no le gusta. La gente está metida en el tema místico, que no está mal, el tema pues de las cadenas de oración, que no está mal, pero son personas a las que les llegan a cuestionar su fe y hasta ahí llegan. Y hasta allí, no porque les vayan a dañar su fe, sino porque con la falta de respuestas y con ese silencio que muchas veces dan o con una mala respuesta, lo que hacen antes es alejar más a, a esas personas que llegan con esos cuestionamientos. Entonces es fuerte porque hoy hay mucho de dónde agarrar para instruirse bien, para formarse bien, pero la gente no lo hace. Hace poco hablaba con varios amigos, colegas también apologistas, y hacíamos una comparación entre la cantidad de gente que ve los videos de formación apologética y la gente que ve, por ejemplo, la Virgen se apareció en un plato de ensalada. Eso, millones de reproducciones. Formación apologética para defender los dogmas marianos, 100 vistas. Y no, en serio, es increíble, es increíble. Bueno, mi hermano, entonces ya nos acabas de desglosar ahí que fueron esos 3 temas fuertes, impresionantes. Entonces, Anwar, ¿cómo hizo, hermano, para solucionarles? ¿Cuáles fueron las respuestas que pudiste encontrar y cómo le respondías entonces ya eventualmente a estas personas que llegaban a cuestionarte esos temas? Bueno, yo tuve una época radical en la apologética, vivía y respiraba apologética. Me encontré con una página, apologética.org, creo que se llamaba así en esa época, y Dios mío, eso para mí era el manantial, o sea, una cantidad de artículos de grandes apologistas. Entonces yo ahí empecé como a buscar, y eso era una sed, o sea, yo llegaba después de que salía a trabajar y era a leer, o sea, literal, era a leer. No sufría como de pronto pasa después, que hay gente que se mete a debatir sin saber y en medio del debate es que quiere aprender para ir a refutar. Yo tuve digamos, la oportunidad de tener un tiempo para prepararme, para leer argumentos y documentarme. No andaba todavía en ese mundo de ir a debatir directamente, no. Tuve un tiempo para documentarme. Seguí algunos apologistas que todavía están vigentes como Fran Morera, que Fran Morera lleva décadas en esto. Y cuando yo empecé, fue una de las personas que empecé a leer, Fran Morera. Había una página, entonces estaba apologética.org y estaba una que se llamaba, no sé si existirá, El Baúl del Tesoro Católico. Recuerdo que esa página me sirvió muchísimo para empezar a leer artículos de apologética. Y me metí a buscar apologistas norteamericanos, porque de pronto buscando información me encontraba con exprotestantes y yo decía, wow, un exprotestante es lo más indicado para ayudarme a hacer apologética con exprotestantes. Entonces empecé a leer en esa época, me acuerdo yo, bueno, Dave Armstrong todavía está, Jimmy Akin todavía está y Steve Ray. Creo que eran los, si no me falla la memoria, eran los que pude conocer en ese momento. Después descubrí a Scott Hahn y otros más que fueron apareciendo. Entonces me dediqué fue a leer. Pero fíjate que yo hacía algo muy curioso. Yo me inventaba, porque obviamente uno como apologista muchas veces es autodidacta, porque uno no tiene como no existe como hoy en día. Entonces yo hacía un calendario. Yo decía, bueno, los lunes yo voy a leer de Biblia. Y buscaba artículos sobre la Biblia, la introducción a la Biblia, los evangelios. Por ejemplo, los martes de apologética. Y cogía artículos de apologética. Los miércoles, catecismo. Y empezaba a leer el catecismo.
Los jueves, vidas de santos. Y el otro día, historia de la iglesia. O sea, yo mismo he sido siempre muy autodidacta y empecé a hacer eso, esa estructura así, un día para cada tema. Y los iba formadito, iba estudiando cada tema. Entonces iba haciendo como el barrido básico. Bueno, ya uno con el tiempo aprende. Ya sé responder sobre imágenes, sobre salvación y obra, ya sé responder bautismo de niños, ya sé responder Biblia y tradición, y así lo fui haciendo durante los primeros años. En esa misma emoción, doy el siguiente paso. Me decido a escribir. Como te decía, mis primeros 2 artículos fueron ese, Biblia versus tradición y la virginidad de María. Me atrevo a mandarlos a apologética.org y me los aprueban. Tú no te imaginas la alegría cuando yo entraba a internet a esa página y podía ver mi nombre en un artículo. Entonces tuve esa etapa de empezar a escribir y al mismo tiempo recuerdo que tuve la oportunidad de entrar a los foros de catholic.net, que era como la pulpa de la apologética. Y con el paso del tiempo llegué a ser moderador global de apologética en esos foros. Yo estaba inicialmente como Ignacio de Antioquía y luego como Ictus. Y ahí conocí a algunas personas que después nos volvimos a encontrar ya en el Facebook. Entonces, para mí la etapa de los foros de debate era muy enriquecedora porque era con altura. No faltaba de pronto el spam. Pero no es como hoy. Hoy me da vergüenza ver lo que veo muchas veces en redes sociales con apologética. En ese tiempo era un debate de altura, eran argumentos, era aprendizaje. Y allí, digamos, te llegaban preguntas de los no católicos, entonces te obligabas a formarte. Entonces tuve esa etapa bonita de conocimiento inicial. Pasé después a la etapa esa que no le deseo a nadie, esa etapa radical, donde ya entonces sí llegó el Facebook y me metí a los grupos de debate. Yo tuve esa etapa en que yo me daba durísimo, argumentos, citas iban y venían, vamos a demostrar quién sabe más. Tuve esa época también. Es que yo creo que todos hemos pasado por esa época. Lo bueno es que no nos podemos quedar en esa época. Total. Se tiene que tener una madurez espiritual y pasar de ahí. O sea, yo creo que no podía haber 2 testigos de Jehová mal parados en una esquina porque me les dejaba ir de una. Me pasaba y me compraba las peleas. Pero a mí en parte lo que me mantenía como por la tierra era mi experiencia espiritual. O sea, el pertenecer a la renovación, o más que la renovación, a alimentar la parte espiritual me hizo ser una persona balanceada. Porque hoy en día yo veo a mucho apologista que se sabe, y yo digo, yo no soy capaz de saberme tanto del Dessinger, de Eusebio, de esto y de lo otro y del erudito y una cantidad de cosas que yo no digo, pero a veces los veo tan académicos que no, pareciera que no balancearan. Qué importante es la vida espiritual, qué importante es la oración, qué importante es eso para que no creamos que es que la apologética lo es todo. A veces yo siento que hay gente que endiosa la apologética y la apologética no lo es todo. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta, cuando empecé a encontrar personas sin sentido en la vida, con problemas en su matrimonio, que no necesitaban apologética, necesitaban sanar sus heridas, necesitaban encontrar un motivo para fortalecerse, para pasar las tribulaciones y llega el momento en que todas las citas, todos los términos en griego que no sabemos y todos los autores de la antigüedad no le dan sentido a las personas. Entonces hay que saber balancear porque a veces endiosamos la apologética y es normal. Quien se dedique a la liturgia verá todo desde la liturgia, que se dedica, no sé, a la apologética, verá todo por la apologética, la catequesis. Entonces es importante colocar la apologética en su justo lugar. No endiosarla, tampoco tirarla al bote de la basura, sino tenerla como una gran herramienta que es una parte más de la vida espiritual. Pienso yo que eso es importantísimo. Y bueno, que ese punto que estás tocando es un punto que es muy curioso porque los invitados que he tenido ya en este programa, todos, y yo me sumo, coincidimos precisamente en eso, porque se está viendo hoy en día tristemente una mala apologética. Hay canales, hay grupos y hay foros donde únicamente es una apologética de ir a pelear y del garrote, como le llaman, del garrote, así como le llaman en redes, la apologética del garrote. Pero ¿qué se gana uno con ir a enojar a otro porque le gané en un debate de ideas
si la persona no le está dando es un fruto espiritual, algo benéfico para su alma. Entonces, en ese orden de ideas, hemos, por ejemplo, dado, por ejemplo, la frase de San Agustín: reza como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Una balanza. Ora et labora. Ahí está, o sea, es que descuidar la vida espiritual, la devoción, por dedicarse únicamente al tema de la formación, hoy lo decíamos precisamente en un grupo, es que el conocer mucho sin la oración nos hace soberbios. Y el problema del otro extremo, mucha fe sin formación nos hace fideístas. Entonces, si no se tiene una muy buena balanza para organizar eso en la vida espiritual, adquirir esa madurez espiritual, es un problema grave. ¿Y sabes Y qué? bueno, continúa, hermano. Y si miramos, los grandes apologistas de la historia fueron personas de espiritualidad. O sea, yo no conozco el primer apologista que fue únicamente así, ¿no? Desde los más antiguos como Justino, uno mira a San Francisco de Sales, San Roberto Belarmino, San Pedro Canicio y cualquiera de los que uno quiera leer de siglos anteriores, fueron hombres de espiritualidad a pesar de que hacían apologética. San Francisco de Sales, que fue un gran apologista del siglo XVI, es digamos, el santo de la dulzura. Y muchas veces convertía más a los calvinistas por la dulzura con que les hablaba, ¿verdad?, que por las citas que les daba. Entonces es un balance que tenemos que tener en el tema de la apologética. Y eso es una problemática que pasa con la apologética latinoamericana. Uno en la apologética norteamericana no ve eso. Uno no ve... Yo nunca he visto un video de Trent Hort diciendo: católico destroza y humilla a pastor evangélico. Jamás le he visto un video a Trent Hort diciendo eso. O sea, nunca le he visto. A pesar de que Trent publica muchos debates, nunca le he visto así. Y en cambio hay canales católicos que colocan eso. Destrozan, humillan, paliza a pastor en debate. No sirve de nada. Y es tristemente lo que hay. Y las redes se prestan para eso. Por eso es que los foros de debate dejaron de existir. El foro de Catholic dejó de funcionar. Entonces ahora todo es la rapidez de un comentario y la rapidez del meme. Entonces hace falta, digamos, madurar. Pienso yo que es un tema de maduración. El apologista generalmente empieza como autodidacta, pero llega un punto en que hay que tomarle seriedad a esto. Y si tienes que alejarte de los debates para dedicarte a formar, tienes que hacerlo. ¿Cuántos libros de teología empezamos a leer? ¿Qué páginas cuidamos? Porque hasta en eso, ¿qué tipo de páginas seguimos para no terminar deformándonos interiormente? Entonces, yo tuve ese momento de producción, creé la página web de Católicos Firmes en su Fe, empecé a escribir muchos artículos, fui pionero en muchas cosas. En época de pandemia, me acuerdo yo que lancé unos cursos en video, estaba la gente en la casa, me pedían cursos, lancé un curso en video, mis artículos los convertí en cursos. Sí, he sido pionero en algunas cosas y con el paso del tiempo simplemente fui dejando atrás la apologética porque el Señor pues también me regaló el carisma de la evangelización, de ir a predicar a comunidades. Entonces empecé como a darle más énfasis a eso. Y te voy a contar qué me pasaba. Me invitaban a dar una charla de apologética. Yo decía, pero también vamos a compartir de un texto bíblico, no me encasilles únicamente en la apologética. Yo sentía por dentro el gusanito y no sé si era el mismo Dios. Y entonces empecé como también a interesarme más en el tiempo, en la predicación de la palabra de Dios al corazón sediento del Señor que a la apologética. Por eso yo hoy día, realmente te lo digo, yo no me considero ya un apologista, porque cuando yo por lo menos en los grupos en los que estoy, que también estás tú, yo veo lo que comparten y lo que dicen, dice, Dios mío, yo estoy ya rezagado, ya yo me quedé 20 años atrás, porque hay gente que está súper documentada, súper dateada, y de verdad que te digo que me hacen sentir como si ya yo no supiera nada, porque es impresionante lo que hoy en día hay gente que sabe muchísimo. Y yo me alegro que haya nuevas personas que yo conozca, no es que estén apenas apareciendo, muy formadas, muy dateadas, con unos grandes canales de apologética que yo digo, bueno, entonces yo digo, yo puedo seguir predicando porque hay gente buena haciendo apologética y tal vez por eso me alejé un poco y ya no la hago. Muy de vez en cuando hago un artículo que me llama la atención porque igual yo digo, ya no hace falta, ya hay mucha gente buena haciendo apologética. Entonces, por eso me fui más por la línea de la predicación. Pero incluso cuando predico, yo hago apologética. Por todo lo que pude adquirir en 20 años de lectura y de formación.
Es que eso te iba a decir precisamente. Y yo, por ejemplo, yo sí te considero un apologista, porque así como cuando uno pasó por los scouts, scout una vez, scout siempre, amigo, apologista una vez, apologista siempre, si el Señor lo llama al ministerio, me puede escapar, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el tema? Uno puede ir a dar una prédica, ¿cierto? De cualquier tema, yo también las he dado, pero ¿qué pasa? No falta la persona que ante esa predicación muchas veces va a ir con un cuestionamiento y la respuesta que uno le da a esa persona de ese cuestionamiento termina sirviendo para la predicación de todos los que están ahí, porque Sí. muchas veces pueden haber tenido la misma duda, pero no se atreven a decirla. Entonces les llega la predicación, les llega la evangelización y al mismo tiempo se forman en la defensa de la fe, que al mismo tiempo orar por alguien también es defensa de la fe. Predicarle a alguien es defensa de la fe, evangelizar a alguien es defensa de la fe. El mismo Santiago no dice que cuando uno ayuda a un alma a volver del pecado, cura un montón de sus propios pecados, se les son perdonados. Ahí está también la defensa de la fe. Entonces, no solamente de argumentos vive la apologética, diría yo. Pero ¿sabes qué también pasa? Que también llegó el momento en que nacieron mis hijos, el posgrado, el trabajo, entonces ya no se puede. Entonces, la apologética, tristemente, las personas que yo veo que quisieran dedicarse a la apologética 100% y vivir de eso, eso es muy complicado en Latinoamérica. Es muy difícil. Entonces, claro, yo tengo que trabajar, yo tengo que seguirme formando en mis estudios profesionales para seguir, digamos, manteniendo mi familia, porque soy un empleado también. Entonces, el tiempo que me queda es corto, adicionalmente de las otras ocupaciones que, por ejemplo, tengo. Yo acá en Barranquilla soy el director académico de una escuela de teología para laicos. Entonces, ya la labor académica más las clases que dicto en algunas materias me quita tiempo. Entonces, la apologética también tiene ciertas etapas. Yo la pude aprovechar. Cuando yo tuve el tiempo libre para crecer en muchos temas, lo aproveché. De pronto ya no tengo el tiempo. A veces no sé si te pasa que ves un grupo de WhatsApp y encuentras ahí 1000 mensajes. Y dices, pero ¿a qué hora? O sea, esa gente, ¿cómo tiene todo el día para hacer eso? Yo no tengo ese tiempo. Me gustaría estar allí y medio leo. Entonces, unos tienen una oportunidad que tienen que aprovechar. Yo digo, quien quiera hacer apologética y tenga la juventud y tenga el tiempo, aprovéchelo. Porque le va a pasar después que, como yo, ya no tiene tiempo y se va a lamentar del tiempo que no aprovechó. Yo no me remuerdo porque yo sí aproveché el tiempo para aprender apologética y leer muchísimo hace 20, 15 años, hace 10 años. Ya no puedo, pero de vez en cuando lo intento hacer. Entonces, si el que esté viéndonos y tenga el tiempo y las ganas, aproveche su presente porque no sabe después si va a tener el tiempo para ello. Totalmente de acuerdo. Y eso que yo no estoy por allá donde vas vos ya, aunque obviamente ya uno con familia, ¿cierto? Con su hogar y todo, el tiempo es muy reducido. Entonces uno tiene que aprender a distribuirlo. Hay que tratar de hacerlo, de seguir evangelizando, de seguir obviamente predicando, dándole pues al tema de la defensa de la fe, desde lo que los medios, el tiempo y su vida dentro de lo que es su vocación se lo permite. ¿Cierto? Uno, por ejemplo, como hombre de hogar, como cabeza de familia, en un matrimonio con hijos, debe hacerlo de esa forma, ¿ya? Mi hermano, entonces, íbamos entonces en la historia en que entraste a la universidad, te pasaron entonces, te pasaron revista con esas dudas que no conocías, encontraste los temas, fuiste a resolverlos. ¿Cómo respondiste esos temas? ¿Cuáles eran entonces las respuestas a esos temas? Porque hoy en día puede haber muchos Anwar que están allá afuera y que no conocen la respuesta para esos temas y que quizás pueden estar a punto o de escuchar al que le está poniendo esas dudas e irse a brincar en un garaje o de escuchar una respuesta correcta y hacerse más firme en su fe católica. Bien, yo de pronto he tenido la facilidad de hacerme entender de forma sencilla y trabajo mucho eso, de ponerme en el lado del oyente o del lector para saber cómo escribir. Genial. Entonces, busco siempre que sea en un lenguaje sencillo. A mí no me gusta pasar como el que citó 20 eruditos, libros en inglés y términos griegos. No me gusta tanto eso, sino la apologética sencilla. Entonces, yo recuerdo
un debate muy famoso que tuve en la empresa donde trabajaba con el vigilante que era evangélico sobre la virginidad de María. Y digamos, hay argumentos muy elementales que uno puede usar, porque digamos los argumentos van variando dependiendo de la profundidad de conocimiento que tenga quien te cuestiona. Sí, hay personas que quedan convencidas o tranquilas con argumentos más sencillos. Entonces, de pronto, cuando aparecía la palabra hermano, hay unos argumentos muy sencillos que no son como para profundizar, pero yo le decía, mira, dicen que María tuvo más hijos, entonces, y que esos hijos eran hermanos de Jesús. Entonces yo siempre decía, mira, hay dos citas muy sencillas que son Lucas, creo que las tengo en memoria, Lucas 22:32, cuando Jesucristo le dice a Pedro, el enemigo ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti, y una vez tú confirmado, ve y fortalece a tus hermanos. Y la pregunta es, ¿a quién se refería Jesús cuando le dijo tus hermanos a Pedro? No se refería a los hermanos carnales de Pedro. Entonces, ayer estaba el término hermano utilizado en un contexto que no necesariamente significaba como la definición lo dice, porque la definición, digamos, o la palabra delfos como tal, tiene esa connotación de hermanos de sangre, como digamos gramaticalmente hablando, aunque tiene un contexto más amplio. Y el segundo ejemplo era cuando Jesucristo le dice a las mujeres en Mateo 28, díganle a mis hermanos que nos vemos en Galilea. Y la pregunta es, ¿a quién le fueron a avisar las mujeres? ¿A los hermanos carnales de Jesús o a los apóstoles? Entonces tenemos al mismo Jesucristo, diciendo mis hermanos, y las mujeres entendieron muy bien que no se refería a ningún hermano carnal porque no existía, sino que se refería a los apóstoles. Entonces, con ese tipo de ejemplificaciones muy sencillas, digamos, uno hacía que el tema fuera claro. Ahora, que ante eso puedan venir argumentos y refutaciones, claro, bienvenidos, y las podemos analizar a profundidad. Entonces, ya en un siguiente nivel te vas a encontrar al evangélico que te va a citar a John Mayer, ¿no? Pero un momentico, John Mayer es católico y dice esto en el libro. Entonces, uno ya tendrá que ir viendo qué argumentaciones va profundizando para esto. Yo también utilizaba mucho la lógica. Yo decía, bueno, vamos a suponer que en verdad Jesús tuvo hermanos. Bueno, hasta los 12 años no se ve a nadie en la Pascua. O sea, María subió sola con Jesús. La ley no obligaba a la mujer a subir si tenía niños pequeños, más María sube. Suben ellos tres. Y Jesús volvió con ellos. Entonces, supongamos que cuando volvieron de la Pascua, supongamos que ahí fue que María quedó embarazada de José. Vamos a suponer que el primer hermanito, entonces yo pregunto, que el primer hermanito de Jesús, ¿qué edad tendría? Cuando Jesús tiene 30 años y fueron a los 12 a la Pascua, ¿qué edad tiene el hermano de Jesús? 18. Ahora, hablan de 4 hermanos en Mateo 13:55. Listo, separemos esos embarazos de María de a 2 años. ¿Qué edad tendrían los siguientes hermanos de Jesús? 18, 16, 14 y 12. Ahora, en el contexto de Mateo 13:55, cuando dice la multitud, y sus hermanos no son Santiago, José, Simón y Judas, realmente en la época de Jesús eran tan de referente unos adolescentes para que fueran mencionados en ese pasaje. Entonces, uno pudiera con la lógica y con el sentido común ayudar a la apologética, y yo pienso que ese es el camino. Yo siento que la apologética que yo me gusta hacer es esa. Por eso digo que hay mucha gente más preparada que se sabrá más textos del Dessinger que yo y citas patrísticas que yo, pero yo pienso que para atraer al católico sencillo es esto. Ya eso es otro nivel para los grupos de debate, para la gente que está especializada, que le gustan estos temas. Entonces, con el sentido común, uno lo puede trabajar. Eso en el caso de María, por ejemplo, primer tema que te mencionaba. Yo lo vivo y lo viví por experiencia leyéndote a vos. ¿Por qué? Yo, como te decía, por ejemplo, yo te conocí en uno de los pocos foros católicos que hoy todavía quedan, que me parece que son excelentes en Facebook, que es, por ejemplo, Defensa Católica, de Manuel Tovar. Mi hermano, me parece que ahí cuando uno necesitaba encontrar un tema y había, por ejemplo, una publicación de Anwar, uno veía, leía y podía hacer un texto largo, pero eran argumentos tan de lógica, tan de sentido común, que uno se enrolaba y no necesitaba tener las citas bíblicas de memoria, sino que se le quedaba el argumento. Ya después vaya y profundice con la Biblia, grábese la cita, lo que sea, pero ya tengo aquí la respuesta, ya tengo el argumento, porque la lógica y el sentido común ya me dice cómo realmente puede llegar uno a dar una
respuesta consistente, coherente y que la persona me la va a entender de la mejor forma. Esa fue la primera apologética que a mí me empezó a enamorar de la apologética. Una apologética sencilla que a preguntas tan muchas veces que se pueden ver complejas como un iceberg y así, y dice, se caen como un castillo de naipes. Creía uno que era una montañota y resulta que era un castillito de naipes que con varios puntos de sentido común caen sencillamente. Entonces, yo lo viví por la experiencia de leer a Anuar, y quien todavía no lo haya leído, lo invito a que realmente busque las publicaciones de Anuar Tapias porque son oro. Mi hermano, continúa. Bien, de pronto en los otros temas, por ejemplo, en el bautismo de niños, recuerdo yo, pero si el niño no cree, ¿cómo si el niño si necesita fe para el bautismo? Y yo recuerdo que yo siempre decía, ¿y qué pasa si yo te demuestro que en la Biblia, por la fe de una persona, Jesús obraba en otro? Porque, a ver, guardadas las proporciones, algo de fe tuvo que ver el Señor en los amigos del paralítico para curarlo, porque él habla en plural y viendo la fe de ellos. ¿Por qué Jesús curó a la hija de la cananea? ¿Por la fe de quién? Por la fe de la cananea. ¿A quién le pidió Jesús fe para sanar a su hija? A Jairo. O sea, hay ejemplos en la Biblia de personas que por la fe del otro recibieron. Entonces, así igual sucede con el bautismo de niños. El bautismo de niños sencillamente es la fe del adulto la que está poniendo allí su granito de arena para que el niño reciba. Entonces, con ese ejemplo y el ejemplo clásico de las vacunas, que si esperas a que tenga edad para ponerle el nombre, para que decida el colegio. Entonces, uno va como buscando los elementos de asociación para poder creer en él. Ahora, no todo va a poder ser con sentido común, porque, por ejemplo, cuando llegamos al tema de la Eucaristía, ahí no es que sea el sentido común, eso es un acto de fe, poderlo reconocer. Entonces, lo que uno hace en esos casos es ir al texto. Vamos a ver el texto en general para ver qué dice y mirarlo en la unidad de todos los otros textos que podemos encontrar. Entonces, uno combina el sentido común, por ejemplo, en la carta de Pablo, cuando dice: quien come indignamente el cuerpo del Señor come su propia condenación. Pues si es un simple pan, ¿cómo me puedo condenar por comer un simple pan? Entonces uno combina el sentido común con la cita bíblica y uno va armando la argumentación que pueda convencer. Porque es que en el fondo lo que uno tiene que transmitir es: yo no estoy aquí para demostrarte que eres bruto, que eres ignorante o que estás perdido, sino vengo es simplemente a aportarte una forma de comprender el tema. Y hay gente que valora eso. Pero cuando uno va con el garrote y con el pie arriba, la gente se va a cerrar. Entonces me empezó a ir bien en esos inicios, tratando de combinar esos argumentos sencillos con las citas bíblicas. Ok, entonces yo pues en lo que yo escribía, así como tengo artículos súper largos, también tengo artículos muy cortos como para que sean argumentos básicos. Y eso es lo que da origen al libro que escribí, Apologética en un Minuto. Bueno, mi hermano, ya que abriste el tema con lo de tu libro, contanos precisamente de qué se trata el libro, cuándo se publicó, qué vamos a encontrar, dónde lo podemos conseguir. Bien, yo desde el año 2011 como hasta el 2020 que llegó la pandemia, yo era columnista en el periódico de la arquidiócesis de mi ciudad. Yo tenía una columna de apologética. Y a mí me impusieron obligadamente, contra mi voluntad, que yo debía escribir en 400 palabras. A mí el director me dijo en ese momento y yo peleaba y decía: pero ¿cómo yo voy a ser capaz de escribir en 400 palabras un tema? Y fue allí que me llegó la idea: porque yo no convierto esto en libro. Ahora, teniendo artículos tan cortos, yo dije: no, estos artículos se leen en un minuto, así que le puse apologética en un minuto. Y empecé a tomar algunos de los artículos que más me gustaban, de todos los que yo había publicado allí. ¿Sí? O sea, yo tomé el primer libro que escribí tomando artículos del periódico y los amplié. Les hice, entonces, ¿qué fue lo bonito de hacerlo pedagógico? Que yo al final del tema, de 2-3 páginas, dejaba preguntas de refuerzo. Entonces, el libro es un libro muy sencillo. Yo saqué un primer lote, eso fue en el 2015, saqué un primer lote de 500 libros en físicos y los vendí todos en Barranquilla, no quedó ni uno. Además, hubo gente en Facebook que me los encargaba en otras ciudades y se los enviaba. Hoy en día está en Amazon. Quien lo quiera comprar, es un libro muy sencillo, son 16 temas,
Que a ver, que yo recuerde así en mi cabeza, porque le podemos decir padre al sacerdote, diferencia entre imágenes e ídolos, quiénes son los santos, las iniciales de la hostia, JHS, si realmente son de dioses egipcios, como dicen algunos no católicos, sobre la planificación familiar, sobre escuchar música protestante, quién es la mujer del Apocalipsis, si la roca es Jesús o es Pedro, son algunos de los que yo me acuerdo así que están en ese libro. Entonces, para un católico formado que tenga tiempo, no es el libro. Es el libro para personas que quieran empezar a acercarse a la apologética, que quieran aprender un poco de la fe. Y el siguiente año, 2016, saqué otro, con base en mis reflexiones del Evangelio, que te habrás dado cuenta que mi 95% de publicaciones soy yo hoy en día, reflexiones de la palabra, y digamos que a mucha gente por WhatsApp les encanta, entonces decidí sacar algunas reflexiones, estructurar un libro en mi relación conmigo mismo, con los demás y con Dios, y saqué el segundo libro que se llama Reflexiones del Evangelio. También está en Amazon. Soy una persona en Amazon se encuentra como Anuar Tapias. Sí, Anuar Tapias. En Amazon, Anuar Tapias, y ahí vas a... Ahí están mis dos libros. En el link, en la descripción entonces del video, vamos a dejar entonces ahí el link al Amazon para que quien quiera obviamente adquirir los libros de Anuar pueda de una vez darle el clic e irse derechito. Tengo un problema, yo tengo un defecto, y es que yo soy de las personas que quiere hacer 10,000 cosas al tiempo. Entonces, déjame decirte que tengo empezados 3 libros. 3. Tengo uno sobre predicación, que es un manual para quien quiere empezar a predicar. ¿Cómo hace uno para predicar, para armar una estructura? ¿Dónde busca en la Biblia? ¿Cómo se maneja el auditorio? Las vías de predicación. Lo tengo empezado. Por falta de tiempo no he terminado. Empecé otro que era de preguntas y respuestas, pero son preguntas como, por ejemplo, ¿por qué hay un credo corto y un credo largo? ¿Qué diferencia hay entre un religioso y un monje? ¿Qué diferencia hay entre un sínodo y un obispo? ¿Qué diferencia hay entre una parroquia, una catedral, una capilla? O sea, es diferente en la apologética porque es más centrado en cosas de fe. Lo tengo empezado. Y tenía otro que era como sobre argumentos para ser católico, también lo he empezado. O sea, tengo 3, tengo el reto de terminar esos y la gente me pide, ¿y para cuándo el segundo tomo de apologética en 1 minuto? Yo les digo, algún día sale, ya algún día sale. Entonces, tengo esos proyectos. Pero esos temas que estás haciendo ahí mención, sería muy bueno que aparte de ir terminando los libros, cuando vayas teniendo de pronto un ratico de grabar, sería muy bueno que vayas tocando, por ejemplo, un temita, un video, otro temita, un video. Muy chévere sería realmente. Sí, porque son temas que muchas veces el católico que está formado normalmente busca argumentos para quien le está obviamente atacando, bien sea el protestante, bien sea el ateo, pero hay muchos temas dentro de la misma fe católica que el católico muchas veces desconoce de su propia fe. Es más, hay muchos católicos que todavía piensan que el único rito católico que existe es el romano. Desconocen la gran amplitud de lo que realmente es la iglesia católica. Entonces hay muchos temas al interior que no saben por qué un sacerdote se vistió unas veces de verde, otras veces de morado, otras veces de blanco, ese tipo de cosas que muchas veces sencillas. ¿Cuándo realmente inicia la Eucaristía? La gente dice, ay, cuando sale el sacerdote. No, hombre, cuando se enciende la menorá, las velas. Entonces, hay muchos temas que la gente muchas veces desconoce de lo que es su propia fe, lo que es su propia vivencia católica, que sería muy bueno que se estuvieran montando como videos desde tu canal, que es obviamente el libro que tienes ahí. Lo que pasa es que, como te decía, el apostolado de los videos del canal, eso requiere. O sea, yo me le quito el sombrero, hay que editar. O sea, es más fácil yo publicar un reescrito en Facebook o en la página que hacer un video, editarlo, corrige la portada. Entonces, a veces cuento con menos tiempo para poder hacer un video y es más fácil para mí escribir, porque de pronto es más fácil publicar un artículo en una página web que hacer un video. Con todo bueno, cuando quieras hacemos entonces la serie, la hacemos entonces acá y podemos hacer la serie, yo me encargo de hacer la edición y todo y tocamos los temas. Que sí, que primero yo termine los temas de escribir para poder decirte, William, ya están los temas listos, ahora sí podemos lanzarlos.
Perfecto, me parecería genial, espectacular. Bueno, ¿tienes de pronto entonces algún otro de esos temas fuertes entonces que digas cómo respondías entonces de esa manera? Porque muy bueno la manera en la que lo estás haciendo, porque es como desde la vivencia, desde la anécdota. Es muy chévere porque obviamente esa es la Claro, manera que la gente le llega. con la confesión pasaba algo y yo le decía a las personas, mira, no, que el sacerdote decía, mira, la confesión tiene 5 pasos. Examen de conciencia, contrición, propósito de enmienda, confesión y penitencia. Yo les decía, hay 3 que tú haces solo con Dios. No, es que uno se confiesa solo con Dios. Sí, mira, de los 5 pasos hay 3 que tú haces solo con Dios. De los 5 haces uno solo con el sacerdote, haces 3 tú solo. Porque tú no haces el examen de conciencia delante del sacerdote. Ni vas a arrepentirte delante de él y llorarle al Padre. Tú haces solo tu examen de conciencia, haces solo tu arrepentimiento y tu propósito de enmienda lo haces tú solo. Entonces, haces el cuarto con el sacerdote. Y fíjate que muchas veces al psicólogo, a mucha gente le contamos las cosas que hacemos. Ahora, hay un acto de humildad, porque eso es lo bonito de esto, el acto de humildad de tener que uno que sacar de su interior. Y entonces también les mostraba, ¿tú crees que para un sacerdote es agradable escuchar confesiones? ¿Sabes lo harto que debe ser ponerse 2 horas a escuchar una cantidad de historias tristes, de problemas? Eso sale el pobre cargado de tanta cosa que escucha. Eso no es que sea, que espectáculo. Entonces, oye, es cierto. Entonces, mira, y el texto, ese texto de Juan capítulo 20, por más que quieran buscarle y voltearlo, no lo puedes voltear. O sea, han intentado de muchas maneras decir que eso no tiene que ver con la confesión y está clarísimo, o sea, está clarísimo y combinado con 1 Corintios 5, que son embajadores, déjense perdonar por el Señor. O sea, uno puede explicar el tema y mostrar cómo delante de Juan iban a confesar, o sea, la confesión era una parte importante. Entonces, con ese tipo de argumentos uno puede ir explicando un poco el tema de la confesión. Entonces, así fue como yo empecé a dar respuesta a estos argumentos. Con el tiempo fueron saliendo más argumentos, el purgatorio, que por qué, que si la cruz de Cristo no fue suficiente, y empezaron a explicar, bueno, ¿creemos que todo tiene consecuencias? Sí, todo tiene consecuencias. ¿Creemos que estaríamos listos y preparados y puros para ir donde el Señor? ¿O acaso porque Cristo muere en la cruz por ti, tú te sientes realmente que vives perfectamente la voluntad de Dios? No, pasamos toda la vida luchando contra las pasiones. ¿Por qué luchamos contra las pasiones si ya Cristo murió por nosotros? Entonces, uno empieza a explicarle algunas cosas a las personas combinado con catecismo y esto, y yo sé que la fe católica se entiende. Fulton Sheen creo el que decía, no hay 20 personas que rechacen a la Iglesia Católica. Hay muchos que rechazan lo que ellas creen que es la Iglesia Católica. Sumado pues a todo el tema de los escándalos, leyendas negras, en fin, hay mucha labor. Por eso es bonito que en la apologética haya gente que se especialice por diferentes líneas. Una tentación del apologista es querer saber de todo. No, yo por ejemplo, veo gente que sabe muchísimo de tú mismo, de filosofía, y leen unas cosas que yo te digo, yo a veces ni entiendo lo que coloque, tengo que leerlo mucho para entender. Digo, qué chévere que haya gente experta en todo, porque es que a veces uno quiere como que saber de todo. Yo quiero saber de protestantes, de nueva era, de angelología, de demonología, de liturgia, de historia, y yo siento que a veces el católico se puede empalagar con tanto. Por algo el Señor ha regalado tantas vocaciones distintas en la apologética, y hay gente que es muy buena en la parte histórica, en la parte filosófica, en la parte nueva era. Yo trato de aprender de todos, ¿sí? Y direccionar, porque a veces uno quiere aparentar de que sabe de todo, no es bueno, ¿sí? Entonces, uno sabe en qué líneas es bueno, trabaja en ellas y esfuérzate en ellas. Nadie te obliga como apologista a que tienes que saber de todos los temas. Entonces, me parece importante también acotar eso. Excelente. No, me parece una belleza, hermano. Es que este programa no solamente va a servir para el que está todavía de pronto un poquito alejado de la fe y se quiere acercar o que quiere arrancar en el tema de la apologética porque le interesa, sino incluso para el apologista formado, incluso para el formado. Primero, porque muchas veces es un jalón de orejas de que nos descuidamos en nuestra parte espiritual, en la oración. Segundo,
porque es cierto, muchas veces uno quiere agarrar todo, conocerlo todo, y al mismo tiempo. Entonces, o sea, que no solamente es todo, sino que al mismo tiempo. Entonces, se satura la mente y ahí es donde también se descuida el tema de la oración. Entonces, mire que una cosa va ligada a la otra y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y al ser un Dios de orden, nosotros mismos debemos vivir conforme a ese Y orden, otra incluso cosa el más, ministerio que nos ha llamado. y otra cosa más, William, es también decidirse por un tipo de canal de comunicación. Fíjate que tú tienes tu canal, hay hermanos que tienen canales muy buenos y su fuerte es el YouTube. Hacen en vivos cada no sé cuántos días y preparan unos temas súper chéveres. Otros de pronto preferimos escribir. Entonces, estamos escribiendo artículos, estamos escribiendo cosas y así habrá otro que le guste el TikTok. Entonces se dedica a hacer videos formativos. Es decir, también no se puede ser goloso hasta en las formas de comunicar. No, yo tengo que publicar por Instagram, por YouTube, por Facebook, por TikTok, por una cantidad de cosas. No. Entonces también es donde te sientas mejor con herramientas. Si sientes que tienes una buena cámara, un buen micrófono, sabes manejar esto, mételo al YouTube, que es importante. Si tienes buena redacción, ponte a escribir. Si sientes que tienes la capacidad para hacerlo en vivo y tienes el tiempo para ir a las parroquias, ve a las parroquias. O sea, hay de todo, ¿sí? No hay excusa. Entonces, también hay que saberse enfocar, no querer hacer todo al tiempo, ¿sí? Además de querer saber todos los temas, hay que usar todas las herramientas. Entonces, yo quiero estar en vivos cada tantos días, quiero publicar no sé cuántos reels en Instagram, yo quiero tampoco. O sea, hay que ir y saber dónde es que vamos a trabajar. Exacto. ¿Y qué es lo que da esa mentalidad, ese criterio y ese orden? La vida espiritual. La vida si no se tiene oración, Eucaristía, visitas al Santísimo, no se va a tener ese criterio y madurez espiritual para tomar ese tipo de decisiones ordenadas. Entonces va a ser entonces un caos y un desorden y quiero saber mucho y conocerlo de todo y entonces exploto. No, Sí. no se va a llegar a un punto real, a un punto real. Y entonces yo sé mucho, pero entonces por dentro no, y entonces cuánto hace que no me confieso, y entonces cuánto hace que entonces, o sea, son muchas cosas que en realidad la apologética es hermosa y es un ministerio bellísimo dentro de la iglesia, pero debe ir bien enfocado. Así es. Bueno, mi hermano, te pregunto entonces, has tenido un proceso muy bonito dentro de la Iglesia Católica. Pocas personas podemos decir que hemos tenido una formación católica consecuente desde la cuna. Digamos, declinado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, vos tienes una fe católica convencional y pasaste pues a una fe muy firme, ¿cierto? Pero muchos, por ejemplo, saltamos al tema del ateísmo, otros, por ejemplo, estuvieron en iglesias protestantes, otros estuvieron en otros caminos diferentes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, hoy, Anuar Tapias, después de haber vivido como todos estos procesos, todas estas experiencias, de adquirir la madurez espiritual que se tiene hoy en día, ¿de qué forma le sirves hoy al Señor en la Iglesia Católica? Bueno, primero que todo le sirvo como padre de familia y esposo, santificándome en el hogar. Adicionalmente, mi trabajo pastoral está principalmente enfocado en la Escuela de Teología Laical que tenemos nosotros, donde ofrecemos un plan de formación entre diplomados. Entonces ahí soy profesor de Historia de Salvación, de Santísima Trinidad y de Historia de la Iglesia. Y soy el director académico de la escuela. Entonces, básicamente ahí se enfoca mi apostolado. Aparte, pues que me invitan a predicar todas las semanas, comunidades, grupos Emaús, grupos de oración, que me piden formaciones, que me piden dictarnos un retiro. Entonces, en eso va mi tiempo, predicando en las diferentes comunidades de la arquidiócesis, en la escuela de teología y en el hogar, y en redes sociales. ¿Perteneces a alguna comunidad específica al día de hoy o No. a la comunidad que te llamen ahí participas Sí, o solamente digamos es pues, que la parte académica?
Sí, digamos que durante muchos años estuve en la renovación carismática, asociado a un grupo de oración, pero cuando ya, digamos, llegó la escuela de teología y me mandaba un tiempo, cuando me empezaban a invitar a predicar, ven a esta comunidad, ven a esta parroquia, yo le dije al grupo de oración al que yo estaba, dije, ya no puedo seguir siendo servidor de ustedes por tiempo, no podría yo ser un servidor que cuando ustedes se reúnen, yo estoy siempre fuera predicando porque no se ve bien. Entonces decidí hacerme un costado y decía, bueno, Señor, me volviste un predicador itinerante donde me mandan a muchas partes, pero lo importante es nunca ser una veleta suelta. Por eso digamos que mi trabajo pastoral es con una parroquia. Tengo un sacerdote que me conoce, que es el padre Charlie García, con el que trabajo de la mano en la escuela de teología. Entonces digamos que estoy vinculado a una parroquia, pastoralmente hablando, y además predico, porque a veces la tentación de ser una veleta suelta, yo tengo mi canal, yo predico en las comunidades, pero no pertenezco a nada, nadie me conoce, no hay ningún padre que pueda recomendarme, entonces yo me cuido mucho de eso. Entonces tengo un trabajo pastoral que está, digamos, dentro de una parroquia y eso es importante, para no andar como sueltos como les pasa a muchos. Exacto, ¿no? Y te lo pregunté precisamente por eso, porque muchas veces se necesita esa dirección espiritual tan necesaria, como tomar decisiones a voluntad propia, que muchas veces sabemos que muchas veces son las buenas intenciones, pero que no sabemos realmente si es la decisión acertada. O sea, hay que meditarlo con el Señor y con una dirección espiritual adecuada. Bueno, mi hermano, para finalizar, me gustaría que pudieras darnos y regalarnos un mensaje para esas personas que en este momento tienen como esa balanza un poco tambaleante y no saben si abrazar la fe católica, terminarse de alejar, y qué recomendación les podrías dar desde la vida espiritual y desde la formación, cómo adquirir realmente esa balanza para realmente abrazar la fe católica como un católico convencido, radical, convencido de su fe. La iglesia tiene 2000 años y la iglesia es madre y maestra. La iglesia católica en 2000 años ha regalado a través del Señor, ha regalado a través de la iglesia católica miles de espiritualidades y de santos. Aquí tenemos la plenitud de los dones, la plenitud de la gracia del Señor. Una persona que de pronto tiene dudas, dificultades, cuestiones, piensa en su mamá. Nuestras madres no son perfectas, pero las amamos. Y como yo tenía en mi página web, antes de que tuviera un pequeño percance, para amar la iglesia hay que conocer la iglesia. Nadie puede amar lo que no conoce. Y la iglesia es nuestra madre y para aprender a amarla hay que conocerla. Pero para poder conocerla hay que primero abrirle el corazón al Señor. Así que lo que yo les recomiendo a las personas que están pasando por momentos difíciles, dificultades, tienen heridas con la iglesia por cosas que han pasado es, hay muchos más motivos para quedarse que para irse. Hay muchos más frutos, hay muchos más sacerdotes entregados, muchas más monjas que trabajan en silencio, muchos laicos comprometidos, muchos frutos que ha dado la iglesia. Y por eso es que nos quedamos. Así que la invitación es a esa, a que recordemos la parábola de Cristo, cuando le decían si arrancaba la cizaña. Y él dijo, déjenlos que crezcan juntos. Tú decides cómo quieres seguir creciendo, si como trigo o como cizaña. La cizaña va a seguir creciendo, va a continuar creciendo en la iglesia, pero lo importante es que tú no dejes de crecer por la cizaña que siguió creciendo. Tú tienes que seguir creciendo. Cristo dijo, déjenlos que crezcan juntos. Si tú eres trigo, crece como trigo. No te preocupes por la cizaña que está al lado. Tú crece como trigo. Ya va a llegar el momento en que cada cosa va a caer por su peso. Y por eso es que cuando llega el tiempo, la cizaña no se flecta porque no tiene frutos. En cambio, el trigo se flecta por el peso de los granos. Y eso es lo importante, que en el momento en que vas dejándote llenar por el Señor, vas viviendo esa experiencia. ¿Qué te digo yo? Hay muchas herramientas. Acércate a un grupo, empieza a leer la palabra, busca un canal que te guste, lee la vida de santos que te llamen la atención. Hay muchas cosas buenas por ver.
Entonces, al que esté queriendo hacer apologética y tenga miedo porque no sabe lo que otros saben, todos empezamos igual. Todos empezamos sin saber nada y empezamos a saber un poquito más. Entonces, no es cuándo saber lo que sabe el otro. No, quiero saber más que ayer. Y así, cada día dice, quiero saber más que ayer. Entonces, a animarse a eso y a seguir buenos referentes de la apologética. Porque lo que nos importa, y con esto termino, como termina el Código de Derecho Canónico, la ley de la iglesia es la salvación de las almas. Y eso es lo que nos tiene que importar. Más nada. Mi hermano, no, qué belleza. De antemano, mil gracias, hermano, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido con nosotros esas palabras, tu historia, tus experiencias, estas anécdotas tan bellas, mi hermano, que seguramente a muchos les va a poder ayudar, porque quizás muchos pueden estar pasando por situaciones similares, por un vigilante que le va a llegar con las mismas dudas, el vigilante evangélico o el familiar que entonces es pentecostal y le va a llegar entonces con las dudas sobre su iglesia y usted no tiene respuestas. Mi hermano, para el apologista que en este momento está tratando de iniciar o el que ya lleva tiempo, muchas gracias, Anuar, por esas palabras, hermano, porque esto, más que un momento de apologética, esto fue una prédica a los corazones y a las almas. Entonces, de verdad que sí, te agradezco muchísimo, hermano, por este tiempo, por haber sacado de tu tiempo, hermano, para compartir con nosotros. Vale, un placer. Que pasen bien y que todos los que están conectados y viendo este video, también el Señor los bendiga muchísimo. Amén. Bueno, y para todos, muchísimas gracias por haberse conectado, los que están en este momento y los que van a ver el video más allá. Recuerden que, como dijo San Agustín, nadie ama lo que no conoce y por eso, preguntando, se llega a Roma. Dios los bendiga. Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia.